Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9. El año pasado estuvimos yendo a través de la carta de Pablo a los romanos y nos detuvimos en el capítulo 8 para celebrar el aniversario y luego diciembre, Navidad. Pero ahora retomamos ahora nuestro estudio de la carta a los romanos y vamos a continuar con el capítulo 9 hasta que estemos terminando, básicamente hasta llegar al domingo de resurrección en Semana Santa. Vamos a continuar con Romanos hasta el final. Y este capítulo 9, hermanos, es un capítulo muy especial, muy importante. Es un capítulo que muchas personas aman y muchas personas, no voy a decir odian, pero tienen cierto enojo en contra de este capítulo. Porque en este capítulo 9 se nos presenta la gloria de Dios de una manera que incomoda a nuestra sociedad. Porque exalta el control, el gobierno, la soberanía y la autoridad de Dios tan alto que lo lleva fuera de nuestro control, de nuestras expectativas. Y por lo tanto nos presenta a un Dios no domesticado. Y ese podría ser el título de nuestro mensaje hoy, pero no ese es el título. Vamos a orar y vamos a meditar juntos en este capítulo que tiene mucho, pero que puede bendecir tu vida al encontrarte con el Dios bíblico y verdadero. Si quieren, leo el capítulo y luego oramos, ¿sí? Romanos 9, del 1 al 29. Del 1 al 29, ¿ok? Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera.
no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes Dios también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y ahora empieza a dar unas citas del Antiguo Testamento para probar esto de los gentiles y dice, como también dice Oseas, el profeta, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también, el profeta, exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Vamos a terminar el capítulo. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, Padre, estamos aquí ante tu palabra, suplicándote que seas tú pastoreándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú obrando con tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que tu palabra sea proclamada con fidelidad y que dé mucho fruto. Te pido, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en las profundidades que tú revelas aquí y que sobre todas las cosas nos lleves a adorarte como el Dios todopoderoso, único, santo y soberano Rey que eres. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo describirías a Dios si haces la pregunta, si te hago la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y tienes 1 hora, 2 horas, 5 horas para escribir en una lista para ti, ¿cómo puedes describir a Dios? En este capítulo 9 de Romanos, después de haber celebrado el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia abundante que Él ha derramado en su pueblo y la seguridad que le da a su pueblo a tal punto de decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Nadie puede vencer al Dios que ha venido a salvarte, y nadie va a lograr derrotar su propósito bueno, perfecto de salvación para ti. Después de hacer eso en el Romanos 8, Pablo se pone a reflexionar en la condición de los judíos que están perdidos, sus compatriotas alrededor suyo. Y es al contemplar la situación de sus compatriotas, la perdición e incredulidad de los judíos, que Pablo se sumerge en los profundos misterios de quién es Dios. Y empezamos a descubrir un Dios que va más allá de lo que la sociedad quiere aceptar de Dios. Un Dios que es radicalmente libre, que no se somete a la expectativa de nadie ni a los estándares de la sociedad, y que no pide jamás disculpa o se avergüenza por actuar como rey. Es entonces al contemplar esa situación de los judíos que nosotros también con Pablo vemos el misterio de un Dios soberano. Es decir, un Dios que tiene el gobierno absoluto de todo. Y si hay un versículo que podría resumir todos estos capítulos, porque son 3 capítulos en el que Pablo sigue con este mismo argumento, capítulos 9, 10 y 11, y deberías tomarlos en cuenta como un todo. Es en estos 3 capítulos, yo creo que la mejor forma de resumir qué tipo de Dios nos encontramos está en Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Y ahí dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Ves eso? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. Es por eso que este capítulo hace que mucha gente se enoje o reaccione de una manera fuerte y contraria hacia lo que dice el capítulo 9 de Romanos. ¿Por qué? Porque en este capítulo no solo encontramos la bondad de Dios, pero la severidad también. Las dos juntas. Y muchas veces simplemente nos sorprendemos porque en nuestra época ya no existe el temor a Dios. Ya no existe estar aterrado ante un Dios que es infinitamente supremo, misterioso, incomprensible y que gobierna con absoluta autoridad. Y nosotros nos hemos rebelado contra Él y nos hemos hecho enemigos de ese Dios. Y por su gracia y bondad, Él ha rescatado a un pueblo suyo. Esta semana que terminó, los pastores estuvimos en un retiro con los pastores de inglés, y uno de los ejercicios fue meditar en un escrito antiguo sobre quién es Dios y hacer lo que les dije. Pensar quién es Dios y tener un tiempo a solas, ¿no? 1 hora de meditar, de escribir a solas quién es Dios y de contemplar a Dios, de meditar en Dios. Ahora, parte de ese escrito antiguo, el autor tenía unas metáforas interesantes
que yo quiero compartir contigo y quiero que se queden en tu mente mientras vamos por el capítulo. ¿Ok? Y es esto. Meditar en quién es Dios es como contemplar un fuego santo. ¿Quiénes de ustedes han ido a un campamento? ¿No? Y cuando uno hace todo el trabajo que lleva a hacer una fogata grande, uno no dice, bueno, ya logramos después de 45 minutos de tratar de hacer esta fogata grande, logramos hacerla, me voy. No, después de que ya está el fuego encendido, uno se queda ahí. Muchas veces meditamos en quién es Dios y hacemos ya todo el trabajo, hicimos toda la lista y por una hora reflexionamos, wow, qué glorioso es Dios. Bueno, ya terminé, me voy. Y el autor estaba diciendo, no, detente a contemplar el fuego santo. Ya hiciste todo el trabajo de refrescar en tu mente quién es Dios. Ahora contémplalo. Contémplalo. ¿Cuánto tiempo puedes mantenerte contemplándolo? Y empiezas a sentir esta incomodidad de estar ante un Dios tan infinito, majestuoso, glorioso, que es el Dios de la Biblia. Y casi que quieres reaccionar como el pueblo de Israel que decía, ve tú, Moisés, nosotros queremos simplemente irnos y ve tú y habla con Dios y dinos qué dijo, porque hay esta incomodidad de un Dios que no está domesticado. ¿Qué vemos entonces cuando vemos el fuego santo en Romanos 9? Vemos gracia soberana. Estas dos cosas. Y nos encontramos con tres realidades y estos van a ser los 3 puntos. Vemos a un pueblo judío incrédulo y perdido en sus pecados. Vemos al verdadero Israel de Dios en segundo lugar, el pueblo de la promesa definido claramente por Pablo como los escogidos de Dios. Y en tercer lugar, vemos a Dios en su majestuosa libertad y soberanía. Entonces, un pueblo perdido, un pueblo favorecido y un Dios de gracia soberana. Así se va estructurando este capítulo, ¿no? Primero, versículo 1 al 5, Pablo empieza a lamentarse de la condición de un pueblo perdido, que es el pueblo de Israel. Luego, en los versículos 6 al 13, vemos que empieza a tratar de definir al verdadero Israel, el pueblo favorecido y escogido de Dios. Y aclara que ese no es todas las personas que nacieron de Israel. Un pueblo perdido, un pueblo favorecido, y al final terminamos meditando en quién es este Dios de la gracia soberana, un Dios de gracia soberana. Un Dios que no pide perdón por ser Dios, un Dios que no se avergüenza de elegir a los que ha elegido para salvar. Ese es el tercer punto. Así que comencemos con el primero. Versículo 1 al 5, vemos un pueblo perdido que debe quebrantarnos. Pueblo perdido que debe quebrantarnos. Dice Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Primeramente yo quiero que tú medites en eso, la tristeza profunda de Pablo al ver la perdición de su pueblo. Muchas veces nos acostumbramos a la idea de que la gente está perdida. Pero reflexiona, ¿qué significa eso? Significa que están al borde del precipicio donde les aguarda un infierno eterno y real. Y si tú no eres creyente hoy y por alguna razón estás aquí visitándonos, esta es la noticia que debería despertarte
y que Dios quiere decirte, porque es la verdad. Y porque no hay ningún beneficio en ignorar la verdad. Y la verdad es que el infierno es real. Y aunque uno quiera evadir esa idea y quiera huir de toda esta consideración, esa es la verdad. Si no estás en Cristo, quiere decir que estás fuera de Cristo. Y si estás fuera de Cristo, estás perdido. Y vamos a ir viendo un poco más después cómo la Biblia habla de la condición de aquellos que están perdidos. Pero Pablo lo conoce ya. Y por eso él reacciona en versículo 2, dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Porque él sabe el destino eterno que les espera a aquellos que han rechazado a Jesús. Versículo 3. Pablo usa hipérboles, exageraciones para hablar de su profundo dolor y dice, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Es decir, desearía yo mismo sacrificarme por mis hermanos como Cristo lo hizo por mí, pero no puedo, no está en mí. Pablo entiende, yo no soy Dios. Y aquí empezamos a ver esta separación que Pablo hace entre Dios y todas sus criaturas. Versículo 4, porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje, versículo 1 al 5? Pablo se lamenta por la condición espiritual de sus compatriotas y en esto nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Y deberíamos orar, como yo una vez les he compartido, una vez en la universidad en Venezuela yo estudiaba filosofía como carrera, o no sé si era una carrera, pero esa era mi carrera. Y un día yo tomé ese desafío y entre la multitud de estudiantes que había siempre en la universidad, yo estaba orando, Señor, ¿me concederías el sentir con realidad el hecho de que estas personas que están alrededor mío están perdidas y van al infierno y necesitan salvación? Y ese día el Señor lo hizo y me dio una sensibilidad a entender ¿qué voy a hacer? Quería predicar el evangelio a todo el mundo alrededor mío. Y me quebrantaba al punto de que los amigos con los que yo estaba comiendo me decían, ¿te pasa algo? Yo estaba nomás ido mientras estábamos comiendo. Por el peso de la realidad de estas verdades eternas. Deberíamos seguir el ejemplo que Pablo nos da. En segundo lugar, Pablo nota la abundancia de bendiciones y favores con los que Dios colmó a su pueblo y aún así son incrédulos. Esto es lo que ve en el versículo 4 y 5. Él lista por lo menos 3 categorías de cosas que Dios le ha dado a Israel y dice, ¿cómo puede ser que este es el pueblo incrédulo? Primero, Dios le ha dado privilegios especiales a Israel entre todas las naciones. Mira que dice, la adopción como hijos, la gloria, los pactos. Cosas que Él no hizo con otras naciones. Segunda categoría de bendiciones, dice la abundancia de testimonio, de revelación. Porque dice la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Israel tenía la revelación escrita de Dios. Y en tercer lugar,
sigue el versículo, la cercanía que tenían con la venida del Mesías judío. Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, que fue judío, que es israelita, de la tribu de Judá, descendiente del rey David. A pesar de todo eso, dice Pablo, son incrédulos, están perdidos. Los que estaban físicamente más cerca de la salvación de Jesucristo eran los que estaban más lejos espiritualmente. Y eso es lo que Pablo reflexiona. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, número 2, yo quiero que medites en esto. Reflexiona en la ineficacia de la religión externa para obtener salvación. Los judíos estaban llenos de religión externa, de cultos, de promesas, incluso de Biblia, de tradiciones, de canciones, de salmos cantados, de toda clase de cosas que eran buenas, festividades que hablaban y los apuntaban hacia el Mesías. El Mesías mismo vino y les predicó. Pero hay una ineficacia en producir salvación y cambio. ¿Y cómo se aplica eso a nuestras vidas aquí en Highview en Español? Bueno, puede ser que tú estás aquí acompañando a alguien. Puede ser que tú llevas años viniendo a la iglesia porque tu esposa es cristiana, porque tu mamá es cristiana, porque tienes un amigo, una amiga cristiana. Y el punto es, corres gran peligro de que esos religión externa que te rodea te calme la conciencia y te haga sentir cómodo como si fueras salvo. Tú nunca te has arrepentido de tus pecados y personalmente abrazado a Jesucristo como tu Salvador. Es ineficaz todo lo que pasa a tu alrededor para salvarte. Debe haber algo interno del corazón. Aprende esa lección de los israelitas que no creyeron, aunque estaban llenos de testimonio bíblico y del evangelio alrededor suyo, pero no estaba dentro. Muy bien. Al meditar en el dolor que siente por ver la perdición de los judíos, Pablo anticipa una objeción. Y es esta, y es muy importante, porque él venía diciendo en el capítulo 8 que la salvación de Dios es imposible de que falle, ¿verdad? Que es inquebrantable. Nadie puede robarte de la salvación, ni el enemigo, ni Satanás, ni el pecado. Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero luego Pablo dice, los judíos están perdidos. Así que la objeción, del punto número 2, la objeción que viene es, ¿acaso Dios le falló a Israel? ¿Entendemos? Esa es una pregunta importante. Si Dios no le falla nunca a su pueblo y su pueblo está perdido, Israel, ¿acaso Dios le falló a Israel? Esa es la gran pregunta de capítulos 9, 10 y 11, los 3 capítulos. Vamos a responderlo. Punto 2. Presta atención a la profunda y maravillosa respuesta que Pablo presenta ante el dilema de si Dios falló en salvar a Israel. Y es que aquí nos encontramos con la definición de Israel. Entonces Pablo dice, ustedes creen que Dios le falló a Israel porque hay israelitas perdidos. Pero realmente, ¿quién es el Israel al que Dios prometió salvar? Eso es lo que hace Pablo. Y ahí entonces vemos a un pueblo favorecido que incluye judíos y gentiles como Israel, que son escogidos por Dios.
Y vamos a ir paso por paso. Tengo 3 pasos. Primero, versículos 6 al 8. Dios prometió salvar una descendencia escogida. Este es el argumento de Pablo. Mira lo que dice. No es que la palabra de Dios haya fallado. Dios no falló. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Importante, ¿no? Entonces, ¿quién es Israel? Versículo 7. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Uno dice, bueno, pero si Israel son los descendientes de Abraham, Pablo dice, no todos los descendientes de Abraham son Israel. No, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces aquí va haciendo una diferencia entre aquello que es externo y aquello que es de Dios, que Él hace espiritualmente. Este es el segundo paso en el argumento de Pablo. Entonces, el primero, Dios prometió salvar a una descendencia escogida. Segundo paso, versículo 9. Aunque ambos eran hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Fíjate esto. Si Israel son los hijos de Abraham, la pregunta entonces viene, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 1, no, más. También tuvo Ismael. E Ismael no fue hijo de la promesa. Entonces Pablo está demostrando, no todos los descendientes de Abraham son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Dios no había prometido salvar descendientes de Abraham, sino al hijo de la promesa, Isaac, que nacería milagrosamente. En última instancia, esta promesa realmente es acerca de Jesús. Jesús es la simiente de Abraham y no solo Isaac. Fíjate lo que dice Gálatas 3:16. Y si esto te parece confuso, lo es. Pero yo simplemente estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Mira, Gálatas 3:16 es un versículo muy importante. Así como es famoso Juan 3:16, Gálatas 3:16 te define a Israel. Dice, ahora bien, la promesa fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Cómo? Porque hermanos, Cristo es el verdadero Israel, el verdadero hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. Y ahí es donde empezamos a entender cómo es que aquellos que no son judíos caben dentro de Israel, como tú y yo. Porque tú no naciste siendo israelita, ni empieces a hablarme en hebreo. Pero tú estás en Cristo. Y si tú has nacido de nuevo en Cristo y eres literalmente cuerpo de Cristo, eres parte de Cristo, eres parte de la simiente de Abraham, que no son muchas sino una, Cristo. Entonces todos los judíos que están en Cristo y todos los gentiles que están en Cristo son el verdadero Israel, los escogidos de Dios. Y ahí termina su argumento dando un segundo ejemplo, porque alguien puede decir, ok, Dios no prometió salvar a todos los hijos de Abraham con cualquier mujer, sino Abraham con Sara.
Porque me estás diciendo que Ismael no fue elegido. Sí, pero Ismael fue con la esclava. ¿Ok? Entonces el segundo ejemplo va a eso. Mira lo que dice. Versículo 10. Y no solo eso, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Entonces este es el tercer paso. Aunque ambos eran hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Ok? Versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es decir, estos hijos de la descendencia de Abraham, por medio de su hijo Isaac, estos no eran de mujeres diferentes, ni siquiera eran de épocas diferentes, eran mellizos. Y uno dice, si son mellizos, tienen el mismo derecho los dos de ser la verdadera descendencia de Abraham según la promesa. Y dice Pablo, no, porque dice que eligió a Jacob y no a Esaú, a uno de los mellizos y al otro no, antes de que nacieran o hubieran hecho mal o bien. Entonces, aún en este caso, lo que contaba era la elección soberana de Dios, es lo que dice Pablo, y no la madre de la que nacía, ni el padre del que nacía, porque eran mellizos. Y aquí nos encontramos, hermanos, con esta doctrina tan difícil de aceptar. Es una doctrina difícil, no difícil de entender, sino de aceptar. Y es la enseñanza bíblica de que Dios eligió o predestinó a los que iban a ser salvos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de crear, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo sé que eso suena raro. Según el designio de su voluntad. Lo que él está diciendo es, Dios hace todo lo que quiere. Y eso lo dice claramente en los salmos. Los salmos dicen eso que yo estoy diciendo. Él hace todo lo que quiere. Esto es la soberanía o la libertad de Dios. Y empieza a sentirnos más incómodos por un Dios que no está domesticado, que hace lo que Él quiere hacer. Hemos crecido en una sociedad y en un mundo donde se nos enseña a pensar de que todos tenemos todos estos derechos. Y por lo tanto lo pasamos al mundo espiritual. En la Biblia decimos, todo el mundo tiene el derecho de ser salvo. Y todos tienen que recibir el mismo amor. Todos tienen que recibir el mismo trato. Y lo que se nos olvida en todo esto, hermanos, es que somos pecadores. Y es que todos esos derechos que estamos pidiendo o creyendo que tenemos son una ilusión. Estamos condenados. Esto es lo que les voy a leer, lo que es justo, lo que merece un pecador, según la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Génesis 3, 16, 17. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Al que pecaba, morirás. Deuteronomio 28, que lista todas las maldiciones de aquellos que desobedecen a Dios. La he listado muchas veces y la he leído muchas veces antes aquí. Pero mira las maldiciones que hay para aquellos que son pecadores, que desobedecen, que somos todos nosotros. En la ley de Moisés dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito serás en tu canasta y tu artesa.
Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión, censura de todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Si quieres lo que merece un pecador, eso es lo que mereces. Ezequiel 18:4, el alma que peque, ese morirá. En el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En Marcos 9:43, Jesús habla del infierno y dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. También dice en Mateo 25 que dirá a unos que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas son inútiles. No hay quien haga lo bueno. Entendiendo todo esto que el Señor nos revela en la Biblia, entonces, ¿cómo puede un pecador condenado bajo todo esto que merece decir: ¿dónde están todos mis derechos? No, Dios da gracia que no merecemos, que no debemos esperar, que debe sorprendernos. Por ejemplo, dice: el día que comieres del fruto, ese día morirás. Debería sorprendernos. No murió. Debería sorprenderte. Te dieron un día más de vida. Dios no te debe un día más de vida. Deberías, todos los que no son creyentes, deberían estar en el infierno. Pero en su paciencia nos da otro día. Y te trajo a la iglesia y te da otro sermón. Y te tiene paciencia. Pero no mereces la oferta de salvación de parte de Dios. Es sorprendente que Dios ame a los pecadores. Entonces, Dios no ha fallado su promesa. Dios ha cumplido su palabra y está salvando al verdadero Israel, que se compone de aquellos que Él ha elegido para estar en Cristo. El verdadero Israel son aquellos que están en Cristo. Por eso es tan importante para la vida cristiana definir correctamente a Israel. Porque hay muchas personas que se la pasan pensando en Israel, que queda en Israel, como si fuera el Israel de Dios. Pero cuando tú haces eso, tú vas a perder casi toda la Biblia aplicada a ti. Si tú no eres Israel, si tú no estás incluido en el pueblo de Dios, casi nada tiene sentido. Pero si tú eres hijo de Abraham por la fe, como dice Pablo, entonces todas las promesas son sí y amén en él. Romanos 4, 16 y 17 dice: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Gálatas 3:7, y por consiguiente sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
¿Escucharon? Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, preveyendo que Dios justificaría a los gentiles, a ustedes que no son judíos, por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, no lees la historia de un pueblo alejado a ti, sino la historia de tu familia espiritual. Ustedes son Israel, el verdadero Israel, incluido con los judíos también. Eso es lo que el apóstol Pedro le dice a los cristianos en 1 Pedro 2:9, en el famoso pasaje que dice: ustedes son, en vez de decir Israel, dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida para posesión suya. Todas son descripciones de Israel, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si no defines bien a Israel, incluyendo a la iglesia, incluyéndote a ti mismo, será muy difícil que puedas leer con provecho el 70-80% de la Biblia. La definición de Israel entonces es Cristo y todo aquel que está en Cristo, judío y gentil, en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos terminando. Ese fue el segundo punto en el que Pablo medita, ya no en la perdición de los judíos, sus compatriotas, meditó en el favor que Dios le ha dado al verdadero Israel, a los escogidos, judíos y gentiles. Y ahora él termina respondiendo a otra objeción que surge, y ahí nos lleva a encontrarnos con el maravilloso Dios soberano. Dice la objeción: si Dios elige quién se salva y quién no. Quizás has escuchado esta objeción. Si Dios elige quién se salva y quién no, ¿no es acaso Dios injusto? Esa es la pregunta que Pablo ahora toma. Y al hacerlo, al tomarla, nos pone cara a cara con la majestad y la supremacía de un Dios que es soberano. Y este es nuestro tercer punto, y con eso terminamos. Vemos a un Dios de gracia soberana que no se disculpa por ser Dios. No se disculpa por ser Dios. Dios no puede ser injusto, dice Pablo, porque Dios no le debe nada a nadie. Fíjate el argumento de Pablo. Vamos a leer versículo 14. ¿Cómo él responde a las personas que están acusando a Dios? Si él eligió quién se puede salvar, es injusto. Dice Pablo: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y después pone a Abraham como ejemplo y termina diciendo que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Este es el punto, hermanos. Se lo resumo el argumento de Pablo. Dios no puede ser injusto en salvar porque Él no le debe salvación a nadie. Al salvar, Dios expresa su gracia soberana, no su injusticia. No su injusticia. Dios no puede ser injusto en salvar porque Él no le debe salvación a nadie. Dios nos salva a todos por igual, pero esto no es un asunto de justicia o injusticia, sino de decisión personal. Yo quiero darles un ejemplo que les ayude a entender qué es lo que está diciendo Pablo. Que por cierto, no crean que es fácil o no crean que es algo cómodo de decir, pero es un Dios libre, rey, que no podemos atar o controlar en ningún sentido. Este es el ejemplo que les quiero poner. Un jefe está obligado a dar salario a todos sus empleados. Amén. Si llega el día de la quincena
y él le paga a algunos y a otros él decide no pagarles, y todos son trabajadores y trabajaron, él sería injusto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si todos los empleados robaron, son despedidos del restaurante y 6 meses después, mientras cada uno está en su vida, el jefe decide obsequiar miles de dólares a algunos de esos empleados despedidos, meses después de que ya no son empleados? ¿Acaso puede decir los que no recibieron el regalo del jefe que fue injusto? No, porque es un regalo de gracia y el jefe no está obligado a dar dinero a todos. Asimismo, las personas que se enojan porque Dios eligió a algunos para salvación son personas que no se dan cuenta de su condición de pecado y de condenación y que no merecen reprocharle nada a Dios. Si Dios justamente diera a todos lo que merecemos, todos estaríamos en el infierno. Por lo tanto, ¿qué pasa si tú estás escuchándome y te encuentras fuera del cristianismo y te suena muy injusto? Pues yo te digo, lo peor que puedes hacer es enojarte con Dios y volverte aún más enemigo de ese Dios. Lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados, humillarte ante Dios y decir: Señor, he pecado contra ti, sálvame. Creo en Jesucristo como mi Salvador. Pongo toda mi esperanza en este que murió y resucitó para salvar a los pecadores. Gracias por darme la oportunidad de tener un día más de vida para abrazarlo como mi Salvador y no ir al infierno. Esa es la reacción que deberías tener si no eres creyente. Y si eres creyente, que es lo que pasa más seguido, los creyentes son los que más se enojan con esta doctrina, no debes estar reprochándole a Dios por qué Él no eligió a todos. Deberías adorar a Dios y decir: Señor, gracias por elegirme a mí y salvarme a mí. No lo entiendo y es algo libre, elección que tú has tenido en tu soberanía y tu control. Yo merecía el infierno. Tú me amaste y me salvaste. Gracias. Es pura gracia. Nadie se lo ha ganado, nadie se lo puede demandar. Pero ahora Pablo introduce otra objeción. Y ya no es que si es injusto o no es injusto. Dice: si Dios muestra gracia soberana a sus elegidos, entonces ¿por qué reprocha y condena a los pecadores que Él no ha elegido? ¿Por qué les insiste decir ustedes, y les reprocha: ustedes están en contra de mí, ustedes no creen en mí, ustedes no me siguen? ¿Por qué les reprocha? Esa es la segunda objeción. Si Dios ya eligió a quienes va a transformar y salvar. La respuesta de Pablo es maravillosa. Dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Pablo dice: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe cómo puedo resumir el argumento de Pablo? Dice: ¿sabes qué? Dios no se disculpa por reprochar al pecador. Más bien son los pecadores los que no tienen derecho de cuestionar a Dios. Pablo ni siquiera responde. Pablo dice: Dios, ¿tú quieres que Dios se sienta mal por reprochar a los pecadores? Dios no se disculpa por reprochar a los pecadores. Dios no se disculpa por juzgar a los pecadores, ni por condenar a los pecadores, porque es justo.
Porque Él no está haciendo nada mal. Porque el pecador es el que ha pecado y tiene responsabilidad de haberse rebelado contra Dios. Dios no pide permiso para juzgar al pecador. Aunque algunos reprochen que Dios no tiene derecho de juzgar a los pecadores que Él no eligió, realmente son los pecadores los que no tienen derecho de juzgar a Dios. Pablo termina explicando la razón por la que Dios hace todo esto y apunta a su gloria. Versículo 22. ¿Por qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria? Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de los judíos, sino también entre los gentiles. Y el resto del capítulo son las citas bíblicas del Antiguo Testamento que Él pone para demostrar que los gentiles siempre fueron parte del plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios es demostrar toda su gloria y esplendor, en juzgar a los pecadores y salvar a los escogidos. Spurgeon da esta ilustración interesante en el que dice: si Dios simplemente hubiera dejado una invitación general a todo el mundo, imagina que tienes el planeta Tierra enfrente de ti, aquí. Y dice, si Dios simplemente diera una invitación general, hey, todos pueden ser salvos, vengan, 100% de la humanidad hubiera ido al infierno. Porque la Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. Todos rechazan a Dios. Y tú dices, pero ¿cómo van a rechazar a Dios? Bueno, te aseguro, tú conoces personas que rechazan a Dios. Y si no rechazan a Dios, y si aman a Jesucristo, es por una sola razón. Porque de entre todo ese mundo que rechaza a Dios, Dios dijo, ok, estoy invitando a todos a que vengan y todos dicen que no. Yo voy a tomar un remanente para mí mismo y voy a derramar abundante e infinita gracia por toda la eternidad sobre mi pueblo escogido de pecadores que no merecen ser escogidos, para mostrar mi gloria y la abundancia de mis riquezas y amor a este pueblo, a ti, y amarles hasta el final, al punto de venir y morir en la cruz por ti. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, para obtenerla, para adquirirla para sí. Es un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué lecciones prácticas puedes llevarte de aquí? Rápidamente puedo pensar en algunas lecciones. Primero, póstrate ante la supremacía y majestad del Dios de la Biblia. Esa debería ser la reacción práctica número 1 de cada cristiano que lee y entiende este capítulo. Que nadie diga de ti, su Dios es muy pequeño. No. Ora que la visión que tienes de Dios se vuelva cada vez más grande, sublime, misteriosa, majestuosa, infinita, inalcanzable. No puede ser domesticado el Dios verdadero. Albert Einstein decía que él no se volvía cristiano ni iba a las iglesias porque si iba y se acercaba a un sermón, cómo predicaban, cómo hablaban de ese Dios que supuestamente existía, dice que describían a un Dios que era tan pequeño, tan parecido a las criaturas, que él estudiando todas las estrellas y el universo dice, es un chiste. Y ese es un incrédulo. Que no se diga nunca de tu Dios que es muy pequeño. No, tu Dios reina. 2, si eres incrédulo, teme ante esta severidad y realidad de la condenación y obedece lo que dice Hechos 3:19.
Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Amén. Para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor hoy mismo. 3. Si eres salvo, si eres cristiano, huye de la tentación de atreverte a cuestionar a Dios. De atreverte a rebelarte en contra de Dios y buscar poner en tela de juicio al juez. Que la doctrina de la elección te lleve a adorar en humildad y gratitud. Tú no merecías más que el infierno y Él te colmó de infinitas bendiciones. Ahora agradece. 4, la necesidad de la oración en el evangelismo. Si de verdad la salvación es del Señor y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, entonces clama a aquel que es poderoso para salvar. Oh, tu Señor soberano, salva a esta persona. Él puede hacerlo. 5 y final, deja que la majestad de Dios en este capítulo te guíe a un asombro más grande por la cruz. Piensa en esto, y esto yo meditaba, me acuerdo, años y años atrás con unos misioneros, cuando estudiaba la majestad y supremacía de Dios y decía, es que mientras veo cuán elevado, cuán alto, cuán sublime es este Dios, y pienso, ese fue el que fue humillado, el que fue escupido, el que fue abofeteado, el que fue crucificado en un madero e insultado por amor a ti, por amor a mí. Ese Dios que es celoso de su propia gloria fue humillado por amor a ti. Definitivamente, la majestad y sublimidad de Dios, la soberanía de Dios, el reinado de Dios debería hacer que tu amor por la cruz sea mucho más grande de aquellos que niegan que Dios es grande, que niegan que Dios es soberano. Porque ese gran Dios es el que se humilló hasta lo sumo. En conclusión, hermanos, esa semana mientras vas al trabajo, mientras lavas los platos, mientras haces la comida, mientras lees la Biblia, detente y contempla con toda el alma aquel fuego santo de la gracia soberana. Medita en tu Dios, en tu diario vivir. Toma tiempo para meditar y pensar en aquel que es infinito, que no puede ser comprendido, que no es domesticado, que no puede ser cuestionado ni movido. Y agradece que Él vino a buscarte. Mientras cargas a tus hijos pequeños, o abres la puerta de tu carro, o escribes en tu teléfono, medita, Él es el que sostiene tu vida y tus manos. El gran Dios soberano, que jamás se disculpa por ser Dios, te sostiene y te pastorea y te ama. Mientras caminas y vives, entiende que ese gran Dios vive en ti, vino a habitar en ti y te sustenta. Dios es Dios y ama ser Dios. Se deleita en ser Dios y hace todo lo que le place y nadie puede cuestionarle. Y juzga con perfecta justicia y ama con perfecta plenitud y gobierna con soberana libertad y se glorifica en todas sus criaturas con generosidad y merece toda gloria, honra y honor. Como dice el Salmo 99, el Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad.
Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Contempla a ese Dios como si estuvieras contemplando un fuego santo y sé purificado y madurado mientras conoces al Dios infinito y hermoso que es Rey. Mirad pues la bondad y severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. Vamos a orar. Señor, perdónanos, Señor, por tratar con ligereza tu palabra, tu presencia, tu alabanza, tu gloria. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que ama tu gloria, que no se disculpa por creer y alabar a un Dios no domesticado, soberano, libre, grande, supremo y majestuoso. Haznos una iglesia llena de familias, hombres, mujeres y niños que tienen un gran Dios y que saben adorarte en gozo y en santidad. Ayúdanos a ser una iglesia en esta ciudad que es grandemente usada para tu gloria y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.